Solamente quería darles una información así general de lo que Jesucristo nos enseña acerca de la misericordia. Y hoy vamos a estudiar mucho más, todavía profundo, una tercera explicación a este versículo bíblico que se encuentra en Mateo 9, del 12 al 13. Y si ustedes tienen su Biblia, nada más para recordarlo, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 9, versículos 12 al 13. Y si por ahí la tiene su Biblia, acompáñeme para leerlo. Y dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar, acompáñame a orar. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Tú eres el grande y el poderoso, majestuoso. Tú eres el misericordioso, Señor. Hemos aprendido de ti lo que tenemos que estar haciendo, Señor, especialmente en el área de la misericordia. Sabemos que es difícil, porque tenemos que doblar nuestro corazón a ti, Señor. Doblar nuestros sentimientos, nuestros sentidos, incluso nuestras perspectivas y perfecciones para poder donarlas a ti, Señor, y decir: Señor, tú haz con nosotros, con nuestro corazón, que no tenga ninguna doblez, para que sea recto ante ti, y vístenos con esas vestiduras blancas, porque es importante que nosotros podamos ejecutar esta acción en nuestras vidas, que es la misericordia, para que podamos también entender cómo podemos extender el reino de los cielos a cada una de las personas que están viviendo en esta tierra, Señor, sin ti. Ayúdanos, Señor, a entender todo. Te pedimos que nos llenes nuestros corazones el día de hoy, que nos llenes de nuestro espíritu, Señor, que nos eleves a ti, Señor, que podamos ver tu gloria cada día, que podamos caminar contigo, Señor, como la palabra de Dios lo dice, que seamos los del camino, Señor, porque siempre queremos estar en el camino tuyo, Señor Jesús. Tú eres el Señor Jesús. Nadie más que tú, Señor. Tú eres la puerta, Señor. Tú eres el pastor, Señor. Tú eres el único, Señor, y a ti te seguimos. Gracias, Señor. Manda tu Espíritu Santo en el que no lo tenga y en los que nos tenga y en los que esté viviendo en él. Te pedimos, Señor, que lo reactives el día de hoy para que la palabra tenga impacto, tenga fuerza, para que cambie, Señor, como dice tu palabra, que es espada de doble filo, para que transforme nuestro corazón, Señor, que penetre en todas las extensiones de nuestra vida para que nosotros podamos cambiar, Señor, y no solamente ser luz en la casa, o solamente ser luz en la iglesia, sino también ser luz en cualquier parte que nos presentamos. Creemos que podemos ser tu extensión, Señor Jesús, si tú pones tu mano en nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te pido que el entendimiento esté abierto y que en tu santo nombre, Señor Jesús, estemos estudiando el día de hoy esta palabra y que penetre en cada uno de los corazones. Amén. Bueno, yo no creo que sea conveniente en este momento ya volver otra vez a recordar todo lo que hemos estudiado acerca de la misericordia, pero sí es importante que usted vea una nueva perspectiva. Cuando leemos el versículo 13 de lo que estamos estudiando, dice: id pues y aprender lo que significa, y hablamos la semana pasada qué es que tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Por qué debemos de aprender la misericordia? Ahora vamos a hablar: misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense que el sentido que Jesús le da es una comparación. Yo quiero esto, pero no quiero esto, o yo quiero esto más que esto. Entonces, el tema de hoy se va a llamar: la vida con misericordia es mejor que sacrificio. Quiere decir que Jesús nos dice: es mejor tener misericordia que tener sacrificio. Repítelo conmigo: es mejor tener misericordia que tener sacrificio. Regularmente en nuestra vida actual, en nuestro conocimiento actual, podemos entender que existen muchas cosas entre lo que nosotros podemos contrastar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? O lo que nosotros consideramos como lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Pero si consideramos que es lo mejor, podemos pensar que Dios nos dice que hay algo mejor. Fíjense bien, en la tierra hay algo bueno, pero con Dios hay algo mejor. Se escucha bonito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la Biblia nos dice, que la tierra tiene cosas buenas, pero Dios tiene algo mejor. Y eso es lo que hoy quisiera yo estar valorando. Quisiera que estuviéramos estudiando, como se los vuelvo a repetir, con la Biblia, no con mi interpretación, sino con la Biblia, que Dios siempre dice que hay algo mejor. Déjenme dar los siguientes ejemplos para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Las tortas ahogadas son buenas en Los Ángeles, ¿verdad? Pero son mucho mejores en Guadalajara.
Las pupusas son muy ricas en el cipote, aquí en California, pero son más ricas en El Salvador. Un carro Nissan es muy bueno, pero es mejor un Mercedes-Benz. Un reloj movado es bueno, pero es mejor un Rolex, ¿cierto? Y pudiéramos pasar así en la valoración humana y decir, esto es bueno y esto es menos bueno. Pero sin embargo, podemos cambiar nuestro paladar y probablemente los que nacieron aquí van a decir, no, las tortas ahogadas en Los Ángeles son mejor que las de Guadalajara. Y para mí me gustan más las pupusas del cipote aquí que las pupusas del Salvador. Algunas personas, incluso yo he escuchado, a mí el queso de México no me gusta, pero el queso de aquí me encanta. ¿Por qué? Porque son percepciones humanas, son percepciones que nosotros tenemos todo el derecho de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y cuando nos ponemos en una situación de esta, nos metemos en un lado subjetivo. Y entonces podemos tener controversias, ¿verdad? ¿Quién le va a la América? ¿Quién le va al Cruz Azul? ¿Quién le va a los Lakers? ¿Quién le va, no sé, los Dodgers? Etcétera, etcétera. Y nosotros pudiéramos tener controversias, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? Y ya los de la América, pues van a decir que la América, ¿no? Los de las Chivas, que las Chivas. Y yo no sé mucho fútbol americano, pero los Rangers es el mejor equipo que hay. No, posiblemente otros digan los de Dallas, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, aquí nunca vamos a llegar a un acuerdo porque nosotros pensaremos que siempre hay algo mejor. Y eso algo mejor es de acuerdo a quién? A nuestra perspectiva, a lo que nosotros consideramos. Si vemos un color, ¿cuál es el mejor color? ¿Cuál color le gusta más a usted? Pues muchos van a decir yo el rojo, el negro, el azul, el blanco, no sé. Usted va a escoger el color y usted va a decir, vestido de blanco es mejor. Y saben que la Biblia dice que vestido de blanco es bueno, ¿verdad? Pues de hecho es lo mejor, porque vamos a recibir vestiduras blancas. Pero si nos ponemos en este punto, entonces la Biblia nos dice que cuando ponemos la mirada en el hombre, cuando ponemos la mirada en las personas, cuando ponemos la mirada en la interpretación de los psicólogos, los sociólogos y bueno, los médicos, etcétera, ponemos la mirada en la interpretación del mundo, pero no en lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios siempre va a querer algo mejor para nosotros. ¿Usted quiere lo mejor de Dios? Ahora, el problema es que no sé si le guste lo que Dios quiere que sea mejor para usted. Porque muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Ahorita está una moda que se puede vestir usted de mujer y de hombre, no hay problema, siempre y cuando use las ropas de su abuelito y su abuelita y se las puede poner. Y bueno, la Biblia nos dice, eso no es lo mejor. Lo mejor es vestir como hombre o lo mejor es vestir como mujer. O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Usted quiere aprender qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo mejor? Bueno, la Biblia nos dice que la misericordia es mejor que el sacrificio. Quiere que le dé ejemplos que la Biblia nos, ¿cómo se dice? Nos da de que es mejor lo que Dios nos da que lo que el hombre nos da. Le voy a dar un ejemplo ahorita rápido, en esto que estamos pasando en el COVID-19. ¿Qué es lo mejor que dice el hombre? El hombre dice que se tiene que cubrir su boca, tomar distancia social, no hacer reuniones sociales, no estar en las iglesias, no hacer, etcétera, ¿no? Todo lo que usted ya sabe, lavarse las manos, limpiarse, lavar sus vegetales, etcétera, ¿no? Eso es lo mejor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo mejor que existe? La ciencia. Porque la ciencia me dice qué tengo que hacer para evitar el contagio del COVID. Pero ¿saben qué? Nos hemos olvidado de algo importante. Lo mejor no es la ciencia, sino lo mejor es Dios. Porque Dios tiene la solución completa al COVID. Nos hemos olvidado de orar y pedirle a Dios. Nos hemos olvidado de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Nos hemos olvidado de decirle al Señor que tenga misericordia por nosotros y por los que no le conocen. Nos hemos olvidado. ¿Se fijan? Y en una cosa tan sencilla, todos estamos siempre pensando en la mayoría cómo me cubro la boca, cómo me lavo las manos, la distancia social, pero no salgo en la mañana diciéndole, Señor, cúbreme tú, protégeme tú, ayúdame tú. No sé más que usted le puede decir en la mañana al Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Si tengo que pasar esta prueba, que sea tu mano misericordiosa llevándome en esta prueba. Hemos olvidado al Señor en toda esta pandemia. ¿Y saben cuál es el problema? Que la mayoría que lo hemos olvidado somos los cristianos. Nos quejamos mucho de otras religiones, pero se nos olvida que la comunión íntima con Dios es la importante. Es más importante Dios que el hombre. Es más importante Dios que la ciencia. Vaya conmigo a Salmo 118, versículo 8 al 9. Y vamos a confirmar esto.
Dice el Salmo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dígame usted, ¿qué es lo mejor? ¿Confiar en la ciencia o confiar en la sabiduría de Dios? Lo mejor es confiar en la sabiduría de Dios. Ahora déjenme darle un dato interesante de este Salmo 118, versículo 8 específicamente. Quizás no lo sabe, pero se lo voy a comentar. Cuando alguien hizo la cuenta total de los versículos bíblicos, se dio cuenta que en la versión Reina Valera, voy a hablar versión Reina Valera, porque hay otras versiones diferentes, ¿verdad? Y que acomodan un poquito diferente también los salmos. Y cuando se acomodan diferentes los salmos, pues la numeración cambia. Especialmente las Biblias hebreas siempre cuentan la primera, que en Reina Valera no lo cuentan. Entonces, al no contarlo Reina Valera, pues obviamente la numeración es diferente. Pero vamos a basarnos en Reina Valera, que es la que nosotros generalmente manejamos. El Salmo 118, versículo 8, es el centro de toda la Biblia. Es el centro de toda la Biblia. Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que el centro de toda la Biblia nos dice que lo mejor es confiar en Dios, porque Él mantiene el centro de todo. Entonces, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en cualquier autoridad. ¿Se da cuenta? ¿A poco no le damos gloria a Dios por eso? Entonces, ¿por qué nos hemos olvidado? ¿Por qué nos hemos olvidado de que Dios es quien tiene el control de todo? Y les puse un simple ejemplo, la pandemia. Entonces, la Biblia nos va a ilustrar con una gran cantidad de ejemplos en donde se destaca que la vida material es buena, pero caminar y seguir el consejo de Dios es mejor. ¿Sí está entendiendo? O sea, las cosas que nos ofrece el mundo son buenas, pero la que nos ofrece Dios son mejores. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Ahora, si no está de acuerdo conmigo, le voy a dar ejemplos bíblicos para que usted misma pueda cotejar esto con la Biblia y usted diga, sí, es mejor lo que nos ofrece Dios a lo que nos ofrece el hombre. Primer punto que usted va a ver ahí, lo va a tener usted en sus notitas, usted va a tener que dar su respuesta. Y el primer puntito en el que vamos a decir, es mejor temor de Jehová que las riquezas. Escuche, es mejor tener la sabiduría de Dios que las riquezas. ¿Qué es mejor? A ver, como que aquí ya empezamos a tener problemas con el mundo, ¿verdad? Porque el mundo dice, es bueno tener riquezas y mucho mejor tener la sabiduría de Dios. Parece que la Biblia nos aconseja un poquito al revés, ¿verdad? Es mejor tener temor de Dios que las riquezas. Hermanos, Salomón lo primero que pidió a Dios es que no le diera otra cosa, sino la sabiduría para poder gobernar el pueblo. O sea, Dios te tiene que dar la sabiduría para poder gobernar las riquezas. Si Dios en un momento determinado en su misericordia dice, está correcto, tú tienes que ser rico, entonces está correcto, te voy a dar en abundancia, eso está bueno, pero tienes que tener sabiduría para cómo manejar las riquezas. Imagínate otro versículo bíblico que dice, tú puedes tener grandes problemas si tienes mucho dinero. No, dice, si tienes amor al dinero, ¿qué vas a hacer? Raíz de todos tus males. Entonces, si no tienes la sabiduría de Dios, imagínate que tener mucho dinero va a causar problemas. Entonces ahí, obviamente tú tienes que decir, el tener mucho dinero no es mejor que Dios. Entonces aquí nos dice, el temor de Jehová es mejor que las riquezas. Y repítalo con usted mismo en su corazón, el temor de Jehová es mejor que las riquezas. Quiero preguntarles a ustedes, o sea, ¿cuántos quieren ser ricos? Bueno, si quieren ser ricos, Jehová le dijo a Salomón, por cuanto no has pedido otra cosa, yo te voy a añadir lo demás. Vean el juicio de Dios. Véanlo, qué hermoso es esto, de que cuando tú no pides en tu corazón algo más de lo que realmente necesitas, ¿qué es lo que hace Dios? Te añade. Proverbios 15:16, ¿verdad? Para que usted lo lea. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Nuevamente volvemos otra vez a lo mismo. Es mejor el temor de Jehová que el gran tesoro, especialmente donde tenemos conflicto. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos otra escritura, Proverbios 16:16, en la misma condición dice, mejor es adquirir sabiduría
que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Se fija que Dios siempre nos dice que hay algo mejor? Ahora, si usted se está dando cuenta, este primer punto, ¿con qué está tratando? Está tratando con la riqueza. Cuando hablamos de la misericordia, ¿qué es lo primero que nosotros queremos entender? Que nosotros tenemos que ceder parte de nuestra riqueza. Como lo vimos la semana pasada, se han de acordar que cuando nosotros tenemos que dar, no damos lo que nos sobra, sino damos lo que la gente necesita. Para eso tenemos que tener una gran administración de la riqueza. Entonces, es de Jehová, es mejor adquirir sabiduría que tener riqueza. Repítalo conmigo para que no se le olvide. Es mejor la sabiduría que las riquezas. ¿Que le queda claro? ¿Sí le queda claro? ¿Cuántos de ustedes quieren sacarse la lotería ahorita? Bueno, si quieren sacarse la lotería, pues sáquensela. No sé si les gusta a ustedes competir en ese tipo de juegos, pero recuerde que es mejor el temor de Jehová, es mejor el conocimiento, es mejor la inteligencia que todas las riquezas, que toda la plata. Wow, como que ya no empiezas a tener un control con lo que el mundo dice. Veamos punto número 2. Es mejor la reputación que las riquezas. ¿Qué es mejor? La reputación. Proverbios 22, versículo 1 y 2. Es mejor la buena reputación que las riquezas. ¿Cuántos de ustedes tienen buena reputación? Bueno, miren, déjenme decirle que cuando usted está haciendo su trabajo y llega su jefe y le dice, ¿este es buen trabajador? ¿Qué significa? Que tiene buena reputación, ¿verdad? Cuando un profesional está trabajando y usted dice, ese profesional sí sabe hacer su trabajo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tiene buena reputación. Este es un buen constructor, ¿qué estamos diciendo? Que tiene buena reputación, ¿verdad? ¿Sí va quedando claro? ¿Qué es la buena reputación o qué es lo que hace la buena reputación? La reputación te abre todas las puertas. Si usted tiene buena reputación, le van a abrir las puertas, le van a recomendar. Entonces dice en Proverbios 22, versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Wow. Pregunta, ¿usted tiene un buen nombre? Ok, como que empieza uno a dudar, ¿verdad? ¿Tendrá un buen nombre? Bueno, si usted es honesto, si usted es sabio, ¿verdad? Si usted teme de Dios, si usted lleva las cosas conforme Dios le ha dado, posiblemente tiene un muy buen nombre. Pero ¿cómo lo ven los demás? Y yo más que le voy a preguntar lo que siempre pregunto, ¿cómo te ven en el cielo? A mí esa es una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿cómo me ven en el cielo? ¿Cómo me ve Dios cuando hago las cosas? Entonces dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Se fijan nuevamente con qué está comparando Proverbios? El rico y el pobre se encuentran, ¿verdad? Dice ahí, wow. Usted dígame, ¿con qué lo está comparando nuevamente? Lo vuelve otra vez a comparar con los bienes materiales, que ahora nada más que en lugar de decir que Dios nos está hablando también del hombre. Usted tiene una reputación. Y si usted tiene buena reputación, usted tiene buena fama. ¿Cierto? Mucha gente en algunos lugares no necesita publicidad. ¿Por qué? Porque le van y le llevan, la gente, esta persona hace unas buenas cosas. O vamos a un restaurante y a veces ni siquiera sabemos. Y dices, el restaurante de ahí de la esquina hace unos buenos camarones. ¿Porque tiene buena qué? Fama. Entonces, es mejor tener buena fama que tener mucho dinero. ¿Cierto? El siguiente punto, para que vayamos poniendo este concepto que está en la Biblia. Es mejor aprender del luto y de la tristeza que de la fiesta y la alegría. A ver, voy a preguntarle sinceramente, y esto la semana pasada lo hicimos, ¿cuántos de ustedes quieren verdaderamente ir a un funeral? Y fíjense el consejo que Dios está dando. Eclesiastés 7, versículo 2 y 3. Eclesiastés 7, versículo 2 y 3. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres
y el que vive pondrá su corazón. Mejor es el pesar de la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cada uno de estos puntos es para predicar bastante, ¿ok? Yo no voy ahorita a discernir cada punto o a desmenuzarlo, pero solamente quiero decirle para que usted ponga en reflexión en su casa. Usted en su casa y en su familia, ¿usted iría a un velorio verdaderamente para aprender algo? Yo pienso que la mayoría diríamos no, mas sin embargo el dar consolación y extender misericordia a la familia de la persona que murió es muy importante. Pero es más importante darte cuenta que Dios te está diciendo, ese es el lugar a donde vamos todos, y de darte reflexión de que a cada momento lo tenemos que vivir intensamente con Dios. Cuando usted va a una fiesta, ¿qué es lo que puede encontrar? Bueno, usted puede encontrar las risas, usted puede encontrar la música, posiblemente el alcohol, probablemente otras cosas más que están por ahí, ¿no? Pero lo importante no es lo que usted encuentra ahí, sino que simplemente no fue edificante para usted. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, fíjate Luis, que me fui a la fiesta y se me acabó el estrés. Hace 2, 3 días escuché una persona, cuando yo tengo estrés, agarro un carrujo de marihuana, me voy con mis amigos y se acabó el problema. ¿Se acabó el problema o dormiste el problema? La pregunta es, ¿qué aprendiste? ¿Qué te cambió tu vida? Un carrujo de marihuana no te cambia la vida. Sigue siendo un carrujo de marihuana que te está desviando de tu vida. Escuchen bien. O sea, el ir a ver un rostro triste y poderle ayudar a que ese rostro triste tenga esperanza, eso es el trabajo de muchos de nosotros como cristianos. Desafortunadamente, muchos de nosotros no entendemos este tipo de trabajo porque no entendemos esta escritura. Es mejor ir con la persona que tiene dolor que con la que te va a desviar del camino de Dios. Sí, sí, lo estoy diciendo correcto. O sea, no me estoy arrepintiendo. O sea, muchos de nosotros somos desviados del camino de Dios por andar en la fiestita con el amigo, con la amiga, supuestos cristianos, otros que no son cristianos, y de repente nuestra cabeza empieza a ¿qué? A pensar como no cristiano. Cuidado. Déjenme seguir adelante porque quiero que vayamos con este concepto. Entonces dijimos que la misericordia es mejor, ¿verdad? Es mejor vivir con misericordia que con sacrificio, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto es mejor convivir con los humildes que con los soberbios. Es mejor convivir con los humildes que con los soberbios. Y vaya usted conmigo a Proverbios 16, 19. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La palabra despojo, para que se entiende, es como cuando usted estaba en la guerra, perdón, los hebreos, ¿verdad? Estaban en la guerra y les repartían el botín, eso se le llamaba despojos. De alguna manera, otra eran los tesoros que ellos ganaban, o sea, toda la ganancia que tenían. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene gente muy famosa y conoce gente muy adinerada y usted ve que un pastor que es muy fuerte, muy grande, así, o usted ve que un presidente, un gobernador, ¿usted quisiera ir con él? La mayoría de nosotros diríamos que sí, especialmente si una persona es famosa. Y mentiríamos si decimos que no. Mentiríamos. Quizás algunos ya estamos más maduros como para decir, bueno, esa gente ya no me interesa. Pero aquí fíjese el consejo que Dios da. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir el despojo con los soberbios. En México se da mucho esto. Mi compadre, que es el compadre del amigo del presidente, es mi amigo. ¿Cierto? Porque queremos compartir el tesoro de que tenemos un amigo que está cercano al presidente, ¿verdad? Pero que es el amigo del amigo del amigo. Porque eso nos hace que somos, que tenemos algo, nos llena, ¿no? Wow, tenemos una colocación, una ubicación, pero dice Dios, no, fíjate que no está la cosa así. Es mejor humillar tu espíritu, doblar tu corazón, doblar tus rodillas. Cuando tú estás de rodillas, lo más difícil es, bueno, lo más fácil es que te caigas al suelo y caigas de boca. Entonces sigues más humillado ante Dios. Cuando estás de pie y te crees que estás alto, posiblemente vas a caer de boca y la cuestión va a ser un poquito más dolorosa. Tengan cuidado entonces en esto porque Dios dice, no podemos repartir nuestras riquezas o compartir nuestras riquezas con la gente soberbia. ¿Está escuchándome?
Las riquezas las podemos tener humillando nuestro corazón, pero no compartiéndolas con gente soberbia. Es mejor compartir con gente que no es soberbia. ¿Se fija todos los consejos bonitos que Dios nos da? Es mejor, ¿verdad? Es mejor. Siguiente punto. Es mejor retrasar la ira. Es mejor retrasar el enojo. ¿Cómo se retrasa el enojo? Cuando no responde ante el momento de la crisis. Estamos haciendo algo que no nos gusta. A ver, usted tendría ahorita en este momento en su corazón la capacidad de decir, sí, yo puedo en este momento detener el enojo. Bueno, déjenme decirle que Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse, que el fuerte. ¿Mejor es quién? El que tarda en airarse que el que es fuerte. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Note esto, note esto. Usted puede ser un conquistador. Yo me acuerdo de una historia de Carlomagno, si usted se acuerda, que llegó el momento en que conquistó los pueblos que había, incluyendo Israel. Y Carlomagno, siendo un griego, dijo, yo ya tengo conquistado todo, pero ya conquistando todo, dijo, ya no tengo nada más que conquistar. ¿Por qué? Porque nunca conquistó su orgullo. Nunca pudo conquistar su orgullo. ¿Qué es lo que dice la historia? Que Carlomagno se murió frustrado porque no pudo tener nada más. Que tenemos una tarea más grande. ¿Y cuál es la tarea más grande? ¿Conquistar qué? Nuestro espíritu. Wow, se ha puesto a pensar que enseñorear significa, de una manera más, es tener una dirección de uno mismo. Fíjense bien, con poder, con emoción, con dirección completa, como si fuéramos un jefe. ¿De quién? De nuestro espíritu. Es una tarea tremenda. Es mejor no airarse. ¿Por qué no nos podemos airar? No nos podemos airar cuando ya dominamos ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir, yo ahora puedo dominar al Señor que se llama coraje? Ahora yo no tengo problemas porque puedo dominar y no responder con ira. No de problema. Cuando me enojo, puedo tener la capacidad de remendar o hablar con las personas para conciliar lo que hice, para pedir perdón si es necesario. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirlo? Bueno, yo estoy muy por debajo de ese nivel. Me dice que me tengo que dedicar a enseñorear mi espíritu, es decir, ayudarme a mí mismo a trabajar en mi personalidad para tener una respuesta completa. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, nos amplía todo este concepto un poquito mejor. Dice, esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere que lo medite un poquito, porque por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se alcanzó a qué está diciendo la escritura? Bueno, se lo voy a desglosar en 4 puntitos rápidos. Aprenda a escuchar. Cuando usted esté con otra persona y tenga un problema, un conflicto, ¿qué tiene que hacer? La escritura nos dice que aprendamos ¿a qué? A escuchar. Fíjense, déjenme, he tenido yo la experiencia, no sé ustedes, que apenas le empiezan a decir algo a una persona y la persona ya te está diciendo, no, pero no es así. No, fíjate que no fue así. O la persona te está diciendo, no, es que vamos a ir a tal parte. Porque la persona, ¿qué pasó? No te escuchó ni siquiera un poquito de lo que tú quieres decir, pero la persona ya interpretó lo que posiblemente tú le quieres decir. En todos nosotros. La palabra de Dios nos dice, tenemos que tener paciencia para escuchar lo que la otra persona nos va a decir. Y ahora, esto es una práctica que no quiero que se vea como que es una práctica necesariamente cuando hay problemas. Esto es una práctica que tenemos que tener en lo diario, en el diario común. Es una práctica que en el momento que una persona empieza a hablar, por respeto, ¿qué tenemos que hacer?
Repítalo conmigo, escuchar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la persona, como ya tiene el concepto y la idea en su mente, o sea, la persona se queda con su idea en la mente y ya no escucha. Y ya piensa que lo que la persona va a decirle ya lo tiene aquí, ya no está escuchando. Fíjense qué tremendo. Te bloqueas para oír. Y cuando te bloqueas para oír, empiezas a interpretar cosas que nunca te dijeron. ¿Se oye feo eso? Pero muchos lo hacemos. Muchos lo hacemos. La Biblia nos da como primer consejo, antes que pensar, fíjense bien, tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar. Antes que hablar e interrumpir al otro, tenemos que aprender ¿a qué? A hablar. No, ¿verdad? A escuchar. Entonces aquí nos enseña la Biblia que es mejor que escuchar que hablar, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que en la siguiente parte nos dice que guarde su boca y no responda inmediatamente. Wow, esto yo lo veo así como muchas veces en que la están cuando están especialmente en parejas, que antes de que el otro responda, antes que el otro diga, el otro ya está diciendo. Y empieza la guerra de palabras. No, que tú dijiste, no, que yo dije, no, que no, nada. Y sabes que no se entendió nada porque se hizo una ensalada de conversación y no llegaron a ningún acuerdo. Guarde su boca, no responda inmediatamente. ¿Quedamos claro con eso? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir el primer consejo? ¿Aprenda qué? A escuchar y se conecta, fíjese bien, todos los sentidos de nosotros se conectan, los oídos, los ojos, la nariz, la boca, se conectan con membranas por dentro de la cabeza. Así que fíjese el caminito que Dios nos dice. Primero ¿qué? Enséñate a escuchar y después la lengua que tenemos que hacer, guárdela, guárdela. Mis hermanos, no muestren sus sentimientos de desacuerdo, dice la palabra de Dios. Tenemos que esperar que nos digan específicamente cuál sentimiento nos dice en esta escritura que tenemos que ser tardos para qué, para enojarnos. Ah, sí, conmigo por lo menos no funciona eso. Yo primero me enojo, después escucho y al último, si es posible, guardo mis sentimientos, ¿no? Pero la Biblia dice que es mejor que no enojarme. Es mejor escuchar, guardar mi boca y, tercer punto, no enojarme. Porque la palabra de Dios nos dice entonces que es mejor retrasar el enojo que producir problemas. Si usted se enoja, mis hermanos, ¿por qué cree que dice aquí en esta escritura? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se está fijando? Si usted se enoja, dice que la justicia de Dios no va a funcionar. ¿Usted sabe por qué pasa esto? Hay varias explicaciones, pero le voy a dar una sola. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Cuando nos ponemos ya listos para boxear, listos para agredir. Planeamos toda la estrategia, si la conocemos, para que le duela más. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense bien, dice la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el momento que usted se enoja, usted piensa cuál es el juicio que necesita esa persona. Y usted ejecuta el juicio de esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes, pero ya le han mandado a alguna que otra persona a Dios, ¿no? O te lo llevas en paquete o te lo mando, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes dicen, ok, o sea, le voy a pegar duro en esta parte para que sienta? Le voy a decir estas palabras para que reviente. Le voy a aventar estas cosas para que se sienta más mal. Porque somos especialistas en la maldad, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros nos enojamos, estamos ejecutando el juicio conforme a qué? A nuestro enojo, a nuestra propia percepción y a lo que consideramos que es justo. Por lo tanto, Dios no se mete. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que cuando tú estás enojado y bailando y crees que Dios va a poder hacer justicia contigo, dice Dios, yo no me meto porque cuando tú estás enojado no quiero saber nada de ti. Ah, segundo punto, cuando tú estás enojado Dios no quiere saber nada de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren estar lejos de la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente no quieren que esté Dios dándoles todo el consejo que necesitamos? Bueno, eso es lo que nos dice. Cuando nosotros nos enojamos, ¿qué dice? Dios dice, ahí nos vemos. Ahí era tú solito, ¿no? Como trompo chillador.
sácale fuego si es posible al cemento, pero Dios no va a hacer justicia ya por ti. ¿Qué pasaría entonces al contrario? Dice la palabra de Dios que cuando tú te guardas, no haces juicio y sometes tu corazón a Él, dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¡Wow! ¿Cuál quieres? ¿Tu enojo o que Dios se encargue de la persona? Pero ¿saben qué? Aquí es donde estamos hablando el tema. Con misericordia es mejor. Aun cuando la persona me haga algo, lo que quiero es que Dios tenga misericordia con la persona, porque es mi prójimo. Especialmente si es mi esposo o mis hijos, mi padre, mi madre, mis amigos, mis pastores. ¿Se fija? Están muy serios ahora. ¿Qué es mejor entonces? ¿Qué está aprendiendo? Es mejor, ¿verdad? Dios nos dice, hay cosas mejores. ¿Están aprendiendo? Dice la palabra de Dios, es mejor ser pobre e íntegro que perverso de labios. Es mejor ser pobre íntegro que perverso de labios. Ay, 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 entonces aquí ya empieza el segundo punto y empieza a lastimarnos, ¿verdad? Porque en Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mis hermanos, esta palabra de Dios es tremenda. No se trata de ser rico para ser pobre, perdón, no se trata de ser rico para ser íntegro. Mi mamá decía cuando yo era niño, no se me olvida, es mejor ser limpio con un parche que traer un pantalón bueno, pero sucio. Esta escritura nos está diciendo, es mejor ser íntegro que agarrar tus labios y hablar mal de la gente. Es mejor ser pobre que hablar mal de los demás. ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestros labios para blasfemar de los demás? ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestros labios para calificar de una manera negativa a los demás? Fíjate lo que te está diciendo. ¿Prefieres ser pobre e íntegro que usar tus labios para lastimar a los demás? Siguiente. Es mejor no hacer promesas que no cumplirlas. Es mejor no hacer promesas que no cumplirlas. ¿Te estás dando cuenta que Dios nos dice que hay muchas cosas mejores, pero que no son conforme al mundo? Yo he escuchado a muchas personas hacer promesas por todo. Prometo esto, te prometo lo otro, ¿no? Te prometo que el año que entra te voy a llevar a Egipto, ¿no? Tú no sabes si vas a tener el dinero, no sabes si vas a vivir y ya estás prometiendo. Ok, Jesús dice que es mejor no hacer promesas también. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mis hermanos, fíjense lo que dice Dios, es mejor que no prometas. Voy a seguir porque si no nos vamos a ir en esta parte nada más. Es mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto. En otras palabras, es mejor caminar con Cristo que caminar sin Cristo. Es mejor tener la salvación de Jesús que tener el infierno. ¿A poco no? Es mejor estar redimido que estar en pecado. Es mejor ser justo que vivir blasfemando. Es mejor la justicia de Dios que es mejor la sabiduría de Dios que todos los tesoros que puedan existir en la tierra. Es mejor la honestidad que toda la fama. ¿Se fija todo lo que nos está diciendo Dios que es mejor? La pregunta es si nosotros hemos reflexionado en lo que Dios quiere que es mejor para nosotros. Le voy a dar el último nada más porque está escuchando. Hay más, ¿verdad? Es mejor sufrir haciendo el bien que el mal. Ay, ¿cómo duele eso, verdad? Es mejor sufrir haciendo el bien que el mal. Primera de Pedro 3, versículo 17. Primera de Pedro 3, versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
En otras palabras, es mejor someterte a lo que Dios quiere para ti que lo que tú piensas que es mejor haciendo el mal. Mis hermanos, ¿se da cuenta que la palabra de Dios nos dice que siempre hay algo mejor? ¿Cuántos quieren hacer el bien en lugar del mal? En este contexto, entonces, pudiéramos decir esta conclusión muy bonita. Es mejor vivir teniendo y haciendo misericordia que buscar agradar a Dios con sacrificios u obras. Wow. Es mejor vivir y teniendo misericordia de Dios y haciendo la misericordia con su prójimo que buscar agradar a Dios solamente con sacrificios y obras. La vida con misericordia, mis hermanos, es mejor. No solamente para usted, sino también para su prójimo. Imagínese que su prójimo tuviera el mismo aprendizaje que estamos teniendo hoy nosotros mismos y pudiéramos tener la misericordia de nuestro prójimo. ¿Cómo sería esto? Hermoso. Estaríamos todos orando ahorita para que el COVID-19 se nos fuera, ¿verdad? Estaríamos todos en comunión porque estaríamos pensando que hay mucha gente muriendo, mucha gente enferma, mucha gente caída. Tendríamos que estar pensando en todas esas personas. Pero muchos de nosotros dicen, pues bueno, ya se murió ese, qué bueno, ¿no? Ya se enfermó ese, pues qué bueno. No, porque no tenemos misericordia. La vida con misericordia, mis hermanos, es mejor. Como hemos estudiado entonces hasta este momento, mis hermanos, la misericordia nos acerca más a Dios y nos aleja del juicio. Ahora podemos entender que vivir con misericordia y haciendo misericordia es mejor que las ofrendas y el sacrificio, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. ¿Cuántos consejos de los que escuchó ahorita se acuerda que es mejor para usted? Si está poniendo atención, entonces se va a recordar casi 7, 8 de ellos. Mejor es el temor a Dios que las riquezas. Mejor es un buen hombre con integridad que todas las riquezas del oro y la plata. Mejor es no prometer que no cumplir. Mejor es guardarse de la ira, etcétera. Usted ahorita puede repasarlas todas. Esto tiene una semana completa de trabajo. Si usted se da cuenta, esto es palabra de Dios 100%, que no la vamos a ver literalmente en muchas iglesias porque pues no es muy famosa esta palabra. Aquí decir, es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Bueno, se lo digo muy claramente. Pedro lo declaró por medio del Espíritu Santo para que nosotros, como creyentes en Cristo, entendamos que si Dios lo quiere así, así debe de ser. Les doy un caso el día de hoy que es muy interesante. Esta persona tiene un problema que se le llama lateral, que es un problema en el cerebelo, que poco a poco esa persona se va a ir quedando paralizada. O sea, ya no va a poderse mover. Poco a poco va a ir perdiendo la función de sus músculos y va a ir teniendo atrofia. En el momento de que va ni siquiera a poderse valer por sí misma, la persona va a empezar a perder masa muscular. La persona va a empezar a quedarse postrada en cama. Sus pulmones, sus riñones, va a llegar el momento en que ya no van a funcionar o incluso su corazón se puede detener. ¿Cómo podemos ver a una persona así? Sin esperanza. Mas, sin embargo, cuando tú dices, si voy a sufrir mal, ¿por qué voy a sufrir mal? Dice la persona. Yo he hecho todo bien, dice. Es la declaración primera. Yo he hecho todo bien. Toda mi vida me he dedicado a Dios y ahora no sé por qué Dios me pone en esta situación. O sea, yo no puedo aceptar el mal. La palabra de Dios dice, si Dios lo quiere, que así sea, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a Dios en el tiempo de prueba. Alegrarnos con Dios por el tiempo de prueba, porque Romanos 8:28 dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven ¿para qué? Para bien. Y cuando le recordé la escritura y le dije, todas las cosas sirven para bien, y le digo, y quizás tú vas a estar como Pablo, cuando le dice al Señor, quítame este aguijón, y dice, ¿cómo que eso de que quítame este aguijón? Sí, Pablo le pidió 3 veces al Señor Jesús, quítame ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad.
Y fíjense, qué interesante ahora que él casi no se puede mover siendo cristiano, que no estaba viendo otra vez la perspectiva, dice, entonces ahora sí entiendo que la fortaleza la tengo en Cristo, no en el cuerpo, sino en qué, en el espíritu. Y eso es lo que los cristianos desafortunadamente no hemos entendido con todas estas escrituras que leemos ahorita en este momento, porque vemos que la fortaleza la tenemos que tener en el cuerpo y en lo material, pero no en lo espiritual. Todas y cada una de las que yo seleccioné es para que usted se da cuenta que puede crecer en el espíritu, no en la carne, que usted puede levantarse porque dice Dios que mejor es la vida espiritual que la vida material. Porque dice, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque dice, más vale perro vivo que león muerto. O sea, pero si usted no estaba entendiendo ahorita se lo digo, por eso quiero que despierte. Estamos hablando de una vida espiritual en Cristo. Un crecimiento espiritual, no estamos hablando de su carne. Y si usted está entendiendo, entonces, para poder hacer misericordia, usted no puede hablar de las cosas materiales. No puede hacer del favor que le hizo al vecino. No puede hablar del dinero que le mandó a su mamá o que le mandó a su hermana. No, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de su crecimiento espiritual. Pero para tener un crecimiento espiritual, usted tiene que romper con las cadenas de muchas cosas que están en este mundo. La soberbia, el coraje, el orgullo, de las grandes cadenas que en este mundo que no nos permiten ver el juicio de Dios en nosotros. Ya no voy a decir en los demás. ¿Sí les va quedando claro? Ahora sí se entiende por qué digo, es mejor vivir teniendo misericordia y haciendo misericordia que buscar agradar a Dios con qué? Con sacrificios u obras. Porque la semana pasada lo dijo el hermano Diego, igual lo vuelvo a repetir yo. ¿Cuál es el sacrificio que tienes que hacer para hacer misericordia? O si haces tú las cosas con sacrificio cuando dices que estás haciendo misericordia. Imagínate que te presentes tú como un sacrificado porque estás haciendo misericordia. Me acuerdo ahorita de doña Elsa, ¿no? Doña Elsa, ¿te acuerdas, Analicia? Doña Elsa es una vecina, dice, esos vecinos de enfrente, ok, yo les ayudaba y les daba comida y hasta los saqué de la cárcel y son unos malagradecidos. Sacrificó, se nota que tiene un sacrificio de haberles dado, pero ¿qué es lo que dijo? Pero yo estoy bien con Dios por esto, porque yo ya hice mi buena obra. No, no la hiciste de tu corazón. Si te diste cuenta aquí, tu entrenamiento es entrena tus labios, entrena tus oídos, entrena tu corazón para que puedas dar misericordia. Si usted no entendió todas estas escrituras, mejor es tener misericordia. Sí, cuando usted entrena sus oídos, cuando usted entrena su lengua, cuando usted entrena su corazón. Dice aquí la palabra de Dios que cuando podamos gobernar en nuestro ¿qué? En nuestro espíritu. ¿Aquí nos quedamos o le seguimos? ¿Ahora tiene sentido las escrituras? Es mejor que entrenar nuestro espíritu, coordinarnos a Cristo. Como cuando estamos buscando la señal de la internet para que no nos falle el sonido, ¿verdad? Encontrar la señal para estar bien coordinados con Dios. Pero ahora no en la carne, ¿verdad? Sino a nivel ¿qué? Espiritual. Si hay una enfermedad, ya no nos conectamos con Dios por la enfermedad. No, Dios nos entrena para que sigamos conectados con ellos, con Él, perdón, aún a pesar de la enfermedad. ¿Se da cuenta? Pero si no tienes entrenamiento, entonces no tienes misericordia consigo mismo. Estoy enfermo porque soy pecador. Estoy enfermo porque no me cuidé. Estoy enfermo porque descuidé mis alimentos. Estoy enfermo porque no hice ejercicio. No, estás enfermo porque Dios quiere que pases esta prueba, este trago amargo. Pero ahora, ¿qué quiere decirte Dios? Que te entrenes en tu vida espiritual. Que no se te olvide dónde está Él. Que vayas y lo busques. Que te pongas en tono con Él. Eso es lo que Dios quiere de ti. Porque mejor es que la vida con misericordia, perdón, que sin misericordia. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¡Wow! ¿Seguimos? Lo que es mejor que el sacrificio. ¿Qué es lo que es mejor que el sacrificio? Dice, la misericordia es mejor que el sacrificio. Oseas 6:6. Vamos a ir al Antiguo Testamento en esta misma escritura que Jesús
que Jesús citó. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra misericordia en esta escritura es la palabra Gesed en hebreo, que significa bondad, piedad, gracia y fidelidad. Cuando usted hace misericordia, ¿cómo debe de ser? Bondadoso, piadoso, tener la gracia de Dios y ser fiel a Dios. Repítalo conmigo. Tengo que tener bondad, piedad, contar con la gracia de Dios y ser fiel a Dios. ¿Para eso qué necesitamos? Miren, estar abrazados de Dios, doblando nuestro corazón para que Dios haga en cada uno de su obra. Porque la palabra de Dios dice que el que conoció, el que empezó la buena obra, él mismo la va a perfeccionar. Si Dios empezó la buena obra en nosotros, ¿ahora qué va a pasar? Dios nos está perfeccionando, mis hermanos. Pero si no encontramos el camino de la misericordia, es muy difícil que nosotros podamos trabajar para Dios. Si no eres piadoso, mi hermano, no puedes tener bondad, no estás guiado por la gracia de Dios, no puedes ser fiel a Dios. Todas tus obras satisfacen tu propio yo, tu propio orgullo. Es que yo le regalé a un hermano una bolsa de papas. No es que yo le di una dispensa, fui y se lo llevé a su casa. Si ya lo hiciste, dice la palabra de Dios, que lo que hizo tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Quédate callado, no se lo anuncies a los demás. No, es que yo fui y le dejé una feria, ¿no? Por ahí escuché a un hermano que dijo, fui y le dejé un dinerito por ahí para que no se diera cuenta la hermana. Pero ya fue y se lo contó a toda la iglesia. O sea, la hermana no se dio cuenta, ¿verdad? Si ya toda la iglesia lo sabe, nomás la hermana no. Por favor, ¿no? O sea, esto es lo que es la característica que verdaderamente va a operar a nivel espiritual para que nosotros nos... Vamos a leer una de las Biblias contextuales, que es la palabra de Dios para todos. Este mismo versículo se los dejé en sus notitas para que lo lean conmigo. Y dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Repita conmigo, lo que Dios quiere de nosotros es ¿qué? Fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Gran pregunta. Gran pregunta. Dios. Déjenme empezar con el primer punto, la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es mejor que el sacrificio. Otra vez, seguimos otra vez. Escuchemos y repitamos. La fidelidad a Dios es mejor que el sacrificio. Dice que Dios conoce los corazones y sabe quién es fiel. ¿Usted cree que Dios responde por aquel que es fiel? ¿Queda claro o no queda claro? Le voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Usted cree que Dios responde por aquel que le es fiel y le ama? Pues fíjense que sí. Y hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Y se llama Moisés. El contexto usted lo conoce, está en Números 12. La hermana de Moisés, María, viene con Aarón y le dice, Moisés se casó con mujer cusita, ¿verdad? Y cuando se casa con mujer cusita, María se pone en desacuerdo con él. Y Aarón le escucha. Entonces dice, ¿qué acaso Dios no habla también por medio de nosotros? En otras palabras, ¿acaso nosotros también no somos profetas? ¿Acaso también nosotros no somos importantes? La pregunta es, ¿la hermana de Moisés estaba teniendo misericordia con su hermano? No, ¿verdad? Pero estamos hablando que la fidelidad a Dios es mejor que el sacrificio. Y ahorita va a ver por qué. Acompáñenme a Números y vamos a leer del 5 al 8. Números 12, del 5 al 8. La otra parte usted la conoce, por eso ya no quiero repetirla.
Dice 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿A quién llamó? A Aarón y a María. Note usted, ¿quién fue el que bajó? Dios, ¿verdad? Ahora note. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Pero fíjese lo importante que dice el 7 en relación a lo que estamos estudiando ahorita. La fidelidad a Dios es mejor que el sacrificio. El amar a Dios es mejor que el sacrificio. Dice, no así a mi siervo, ¿qué? Moisés, que es fiel en toda mi casa. A ver, ¿quién fue el que trajo a cuentas a Aarón y a María? Dios. ¿Respondiendo a quién? A aquel que es siervo fiel. Imagínense qué hermoso que la fidelidad a Dios es mejor que el sacrificio porque tienes un cuidado especial de parte de Dios. Ahora usted me puede decir, yo no soy Moisés, perdón. Y como no soy Moisés, pues no puedo Dios responder así por mí. Le voy a preguntar si usted es fiel a Dios también. Porque aquí dice entonces la escritura, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo, ¿qué? Moisés. Escuche, dijimos que era mejor cuidar la boca, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un siervo de Dios, ¿con quién te estás metiendo? A ver, vamos a repetir. Quiero que le quede bien clara la pregunta. Cuando hablamos de un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, ¿con quién te estás metiendo? Pues ni nada menos ni nada más que con Jehová, con Dios. Mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios que espiritualmente tenemos que crecer, porque dice que es mejor que guardar nuestra lengua que hablar del prójimo. Wow, tremendo, ¿verdad? La fidelidad a Dios es algo muy grande, mis hermanos, y nos demuestra que Dios va a responder por nosotros y por nuestras acciones. Hemos aprendido dos condiciones para que el justo juicio de Dios opere hasta este momento. Creo que las ha seguido, espero que sea así. Número 1, no debemos actuar con ira ante las situaciones en las que somos ofendidos. Lo aprendimos hace rato, ¿verdad? Para que el justo juicio de Dios opere, no debemos nosotros presentar ira. Punto número 2, esperar el justo juicio de Dios, pero con perdón. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás es algo bien bonito. Jonás fue a Nínive, predicó 40 días, llevó el mensaje de salvación, impactó. Fíjense bien, yo quisiera así, impactar a todas esas 40,000 personas, 50,000 personas, 100,000. El impacto de Jonás por medio de la palabra de Dios llegó hasta los animales. Pero ¿cómo estaba el corazón de Jonás? Jonás dice que se fue al palco, se subió, dice, de aquí me voy a poner. Dios le puso una calabacera, le puso sombrita y todo, y dijo Jonás, vamos a esperar la ¿qué? Destrucción de Nínive. ¡Wow! Esperar el justo juicio de Dios. Pero ¿cuál fue el justo juicio de Dios? Como Nínive procedió al arrepentimiento, Nínive se salvó. Y esto nos enseña que Nínive fue salva a través de la predicación de la palabra. Aun cuando el profeta, aun cuando el predicador no quería que fueran salvos. Y esto nos dice que lo que opera es la palabra de Dios, no el predicador. Tenemos que entender eso siempre. No es el bueno el predicador, lo bueno es que en este tiempo muchos buscamos al predicador, pero no a la palabra de Dios. Discúlpenme que los diga porque posiblemente ofenda a alguien, pero no es así. Jonás nos demuestra totalmente esa realidad. El corazón de Jonás estaba ¿qué? Turbio, con deseo de venganza, pero la palabra de Dios salió limpia de su boca. Tomó el efecto y Nínive se salvó. Porque el que salva es ¿quién? Jehová. ¿Y la salvación viene de quién? De los judíos.
Por eso nos agradamos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera de Jesús. No importa quién es el predicador, lo importante es que la palabra de Dios penetre su corazón, penetre mi corazón. No importa con la basura que andemos nosotros, pero que verdaderamente la palabra de Dios llegue y cambie corazones. Y es más, lo más importante, que lleve a la gente a la salvación. Para aplicar misericordia, mis hermanos, debemos pedir que no se le dé juicio también a los que nos ofenden. Ay, Dios mío. Pero lo hemos aprendido en otras series. ¿Debemos qué? Perdonar, olvidar y pasar por alto muchas de las ofensas. Y muchas veces tenemos que ceder nuestro lugar si somos ¿qué? Cristianos. Y Jesús dice que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, da el ropón. Si te dicen que camines una milla, échate la extra. Eso es lo que dice la palabra. Porque mejor es el testimonio, ¿verdad? Porque mejor es el testimonio, porque el testimonio que damos nosotros es el testimonio de Dios que nuestra propia persona. Porque dice Jesús que todo aquel que busque salvar su vida, la perderá, mas todo aquel que la pierda en su nombre, la ganará. Wow. ¿Estamos bien hasta aquí? Son las 8 y quiero respetar el tiempo. Voy a parar aquí. Creo que hay mucho que reflexionar. Seguiríamos la próxima semana. Y de alguna manera u otra, el tema va a seguir en el mismo punto. Amar a Dios es mejor. Misericordia es mejor que el sacrificio. La vida espiritual es mejor que el sacrificio. Caminar con Jesús es mejor que el sacrificio. Y Jesús mismo es la misericordia andando. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Te damos la gracia el día de hoy porque sabemos que tú nos estás puliendo para esta vida, Señor, y que toda esta información es para que vayamos creciendo contigo, Señor, en esa estatura hermosa que eres tú, Señor, pero sobre todo que vayamos reforzando nuestra fe en ti, Señor, sabiendo que tú no nos dejas solo, que cada consejo que no es para que nos perdamos, sino que vayamos cada vez más a tu encuentro. Es como tener un mapa en el cual sabemos hasta dónde va el viento, Señor, porque tú llevas el viento de tu Espíritu Santo para que nos seamos dirigidos nosotros, Señor. Diríjanos, Señor, dirígenos con esa fuerza, con esa energía, para que podamos encontrarte en cada momento, en cada situación, aun cuando esta situación parezca difícil, Señor, porque hoy hemos aprendido que es mejor estar contigo, Señor, siguiendo tu camino, que siguiendo al mundo, Señor. Padre Celestial, te pido por cada uno de los que te pido por cada una de las personas enfermas, por las que tienen necesidad, por las que están teniendo pérdidas, Padre Celestial. Te pido más que nada por la obediencia, Señor, porque ahora en el corazón de nosotros como cristianos, mucho de la obediencia ha sido pasada por alto, Padre Celestial. Te pido perdón por los hermanos que no han tenido entendimiento. No se trata de pelear contra las autoridades, no se trata de pelear contra el mundo, sino se trata de llevar tu evangelio a cada persona, Señor. No es nuestra iglesia, es tu iglesia, Señor Jesús. Queremos caminar en esa iglesia, en la que tú has instruido y la que tú has dado en tu sangre, Señor, porque tu sangre es la que verdaderamente ha pagado por la iglesia, Señor. No somos nosotros, sino eres tú, Señor. Abre nuestros corazones, ábrelos grande, ábrelos fuerte, para que cada uno de nosotros entendamos el camino que debemos de llevar. Cuídanos, Señor. Cuida nuestra lengua, Señor. Cuida nuestros oídos. Ayúdanos a actuar como tú lo pides, Padre Celestial. Cuídanos que nosotros no tengamos los ojos hacia las riquezas del mundo, sino las riquezas tuyas, Señor. Te pido por cada uno de los que están creciendo en este momento en ti, Señor. Te pido por cada uno de los que son maduros también, Señor. Pero especialmente te pido para que cada uno vaya haciendo tu voluntad, Padre Celestial. Que tú nos ilumines y nos des esa luz admirable que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu sagrado nombre, que nos bendigas a todos, especialmente a aquellos que tienen necesidad. Amén, amén
y amén. Muchas gracias. Vamos a